Como dijo el Señor, manada pequeña, amén. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 100? Habitantes, ¿qué más? Pueblo suyo. Sí. Muy bien, ahí quería llegar al punto donde dice que somos su pueblo y que somos sus ovejas. Amén, hermanos. Ojalá pudiéramos entender lo que el Señor siempre ha tratado de transmitirnos. Amén, hermanos. Muchas veces las ovejas, y créanme que se tiene que vivir muchas cosas para poder entender otras tantas cosas que nos suceden en la vida. Y pensando en hacer algo así como una pequeña granja, estábamos siempre con la difícil decisión de que qué es lo que íbamos a criar. Se trataba de que aquel sueño produciera o produjera para poder sustentar una construcción. Si criábamos ovejas o criábamos cabritos. Y siempre que escuché algún consejo, era más inclinado hacia los cabritos, hacia los chivos, porque son más fáciles de criar, pueden comer lo que sea y no se mueren tan fácil, no se enferman tan pronto. Pero los borregos son más delicados, las ovejas son más de muchos cuidados. Y la verdad es que aprender tantas cosas, aprender tantos peligros y ver cómo de repente los cabritos desvían a las ovejas, porque sin duda alguna, los borregos de repente siguen en sus fechorías a los cabritos. Bueno, el caso es de que hoy quiero recordarles las palabras de Jesús. Y cuando el Salmo, desde el primer pacto, nos dice que somos ovejas, hay que entender los peligros, hay que entender las características de una oveja y por qué el Señor nos compara con ovejas, ¿no? Finalmente, me gustaría hoy compartirles una porción del Evangelio de Juan, porque si bien es cierto, los días pasados les dije que no había como tal parábolas en Juan, vamos a encontrar una palabra distinta, que es casi prima hermana o gemela no idéntica de la parábola. Se llama alegoría. ¿Cómo? Alegoría. Entonces son, como ya lo dije, parecidas. Y el Señor, aunque hay, como ya lo vimos con las parábolas, otras alegorías antes, quiero centrarme en esta. Así que acompáñame por favor al Evangelio de Juan y vamos a darnos cuenta que a partir de este capítulo
se nos empieza a enseñar acerca de un hombre que nació ciego, al cual el Señor sana y al cual todo el mundo comienza a interrogarlo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, usted sabe que ellos se enojaban porque el Señor sanaba en día de reposo. De tal manera que después de todo eso que sucede, en el 35 dice la Escritura. Ok, espero que ya estén ahí. Oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y ahora sí, ¿qué hizo? Le adoró. Fíjese muy bien, esto que está haciendo el ciego no era tan común en aquellos días. Bueno, ni siquiera en estos. Porque mucha gente recibe un milagro de nuestro Señor y lo último que hace la gente es adorarlo. Es decir, no hay mucha gente con gratitud. Así que vamos a continuar. Dice acá que dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven y los que ven. Fíjate muy bien, el Señor está hablando aquí, y yo creo que en sus Biblias, no sé, en la mía dice aquí ceguera espiritual. El hombre que fue sanado estaba ciego físicamente, pero los que lo expulsaron de la sinagoga, es decir, los que enseñaban la palabra de Dios, tenían ceguera espiritual. ¿Entiendes eso? Bueno, esto no es tanto una alegoría, ni una parábola. Entonces dice acá que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Cuál era la respuesta? O sea, eran tan arrogantes, ¿verdad?, que ni siquiera sintiéndose aludidos, cambiaban su forma de pensar. Qué tremendo es que muchas veces, aún diciéndonos las cosas en nuestra cara, no estamos dispuestos a cambiar. Y créeme, muchas veces le he dicho a algunas personas: si no cambias ahora que eres joven, cuando estés más viejo o más vieja, no cambiarás. No creo que yo toda la vida fui así. Lógicamente, a través de los años de estar cerca del Señor, he experimentado un cambio en todos los sentidos. ¿Y sabe qué quiero? Seguir cambiando. ¿Y usted qué quiere? A mí déjeme ciego, por favor. No, pues. A nadie le gustaría ser ciego físicamente. ¿Por qué le gustaría ser ciego espiritual? Entonces, el Señor viene hablando otra vez, y ya estamos en el versículo 1 del capítulo 10. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas
¿Y qué hacen las ovejas? ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Como dice el 6. ¿No parece una parábola? Si las parábolas no las entendieron, las alegorías tampoco. Entonces, ciertamente tú y yo deberíamos de seguirnos preguntando lo mismo que aquellos en aquel tiempo. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirme hoy? Porque estas son las mismas palabras que año tras año se han repetido en algún lugar del mundo a la gente que el Señor ha llamado. De tal manera que ahora no podemos leer aquí la palabra parábola, pero sí leemos la palabra alegoría. Y la alegoría también es una ficción, ¿verdad? Algo que no es real para enseñarnos algo diferente. Eso es lo que dice el diccionario. Pero también, lógicamente, nos quiere enseñar una verdad. En este caso, la ceguera de los líderes religiosos. Amén, hermanos. Entonces, el Señor volvió pues, y yo pienso que lo que viene a continuación o es una parábola o es una alegoría, ¿no? Bueno. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y subraye eso, por favor. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez, voy a repetir este versículo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué más dice? Y entrará y saldrá. Fíjense que este pasaje de la Biblia me costó 25 iglesias. Da la casualidad que estaba yo sentado con unos 22 pastores que me habían pedido cobertura y estaban muy emocionados porque habían visto la unción, porque habían visto el conocimiento y estaban ansiosos por ser parte del ministerio. Sin embargo, una mujer se acercó, esposa de un pastor, que traía un conflicto grande en su alma, e hizo esta pregunta: ¿qué estaba diciendo el Señor con este entrará y saldrá? Bueno, cuando estaba yo dispuesto a responder, entonces el presidente de su movimiento, que era un hermano ya anciano, empezó a dar su opinión de lo que tal vez significaría esto. Y ella dijo: no, pero es que no me queda claro. Entonces jalé aire para responder lo que me habían preguntado, y otro pastor dio su opinión, y así como 3 o 4 pastores más, y yo permanecí en silencio, hasta que por fin no hubo otra opinión. Entonces le hablé de algo llamado libertad. ¿Cómo? Libertad.
Sépase que aunque uno venga al Señor, el Señor no obliga a nadie a quedarse con Él. El Señor jamás va a obligar a nadie a ser cristiano. El Señor jamás va a obligar a nadie a portarse bien. Y entonces yo conozco, dije, y le empecé a decir a la mujer, de parte de Dios. Y tienes una decisión que tomar. Y el Señor dice que la tomes con toda libertad porque no estás obligada a permanecer donde no deseas. ¿Cuál era el pensamiento de la mujer? Ahí cuando la encuentren le pregunto. O sea, muchos predicadores, y da pena decirlo, espero que nunca se sientan así conmigo, tratan de obligar a la gente a permanecer, a estar ahí. Algunos hasta so pena de maldición, ¿verdad? Les hacen ver que si se van a otro lado, que si se van a otra iglesia, que si se van a otro ministerio, les va a caer la maldición de Tutankamen o la maldición gitana. No, hermano. A libertad nos llamó el Señor. Y está escrito en toda la Biblia. Te lo mira desde el Éxodo. Porque el Señor no quiere un montón de gente esclava. Amén, hermanos. Entonces, como siempre he dicho, acá todo sometimiento es por amor. A fuerzas, ni los zapatos, dicen en el mundo, ¿no? Ni los zapatos entran. Entonces, trate de entender la libertad que tiene en Cristo Jesús. Yo conozco un montón de gente que vino a Cristo, que escuchó la palabra, que la recibió, y cómo se cumple perfectamente la parábola del sembrador. ¿Sí o no? Ya reciben la palabra, pero no permanecen siendo cristianos y mucho menos van a dar fruto algún día. Qué lamentable, ¿no? Ok, entonces déjenme continuar. Cierro el paréntesis. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese que de estas palabras al cumplimiento de ellas todavía había una distancia. El Señor estaba dando esta, llámala como quieras llamarla, parábola u alegoría, y entonces vas a entender que Él ya está profetizando una vez más con esta alegoría, que Él iría a dar la vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Entonces yo he escuchado mucho de mucha gente cristiana que se le olvida que es oveja y que siendo oveja, aunque tenga un mal pastor en el templo, nunca tendrá un mal pastor en Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y a nosotros de repente se nos olvida como ovejas, porque yo sigo siendo oveja. Y cuando estoy en mi condición de oveja, hay que entender las funciones de cada quien o de cada ministerio incluso. Yo no puedo decir que estoy solo. No importa la circunstancia que esté pasando, yo no puedo decir que estoy solo.
Porque muchos y muchas dicen o se sienten que están solos. Y no se vale. No se vale. Hay una porción de la Escritura que dice que el Señor no está en el cielo, aunque sí está, pero que no está pasando el mar, aunque sí esté pasando el mar. Dice, cerca de ti está. ¿Dónde está? ¿Ah? En tu boca y en tu corazón. Ahí está. ¿Y qué tienes que hacer entonces para que Él se manifieste? Abrir la boca y sentirlo en tu corazón. No puedes decir, estoy solo. Yo he testificado que hace muchos años, cuando era el milusos de la congregación, una vez llorando grité que estaba solo. ¿Por qué siempre estoy solo? Si ya son como 100 ovejas. Y yo aquí solo haciendo el aseo y aquí tratando de limpiar y yo siempre estoy solo. Afortunadamente, mis oídos escucharon la voz que dijo, ¿por qué dices que siempre estás solo? Si siempre estoy contigo. Me limpié los mocos, me sequé las lágrimas, me bajé de la escalera porque donde empecé la iglesia estaba así de alto y tenía una lona colgando así a todo lo largo del terreno y no la podía desenganchar para limpiarla. Qué fácil era bajarme de la escalera, recorrer la escalera, desengancharla con la mano en vez de estar con el palo con el que estaba tratando para quitarle lo sucio. Y lo único que necesitamos a veces es la luz para que se vayan las tinieblas y podamos nosotros mirar de una manera diferente. Entonces, el buen pastor dice, su vida daría por las ovejas. Entonces, hay alguien, y no esperes a alguien más, va a ser muy difícil, me incluyo, de repente, no esperes que nadie más lo haga. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y entonces aquí viene más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y además las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué le importa al asalariado? ¿Qué le importa? El salario. No le importan las ovejas. O sea, si se las come el lobo o si las dispersa, él le da exactamente lo mismo. ¿Se da cuenta? Así que es fácil ubicar cuando alguien, ahora hablo de los pastores, ¿verdad?, ¿es bueno o no lo es? Amén, iglesia. Y una vez más el Señor vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Subraye eso también. Muchas veces, de muchas formas, les he dicho que al Señor nadie lo mató, porque era prácticamente imposible matarlo. Si usted lee los evangelios, dice que en varias ocasiones intentaron matarlo. Es más, la primera vez, es decir, el primer año de su ministerio, y así los 3 intentaron matarlo. Digo, los 3 años de su ministerio. Cuando él termina por primera vez de leer en la sinagoga al profeta Isaías, y la gente está maravillada porque lo escucha hablar de una manera diferente, todo eso maravillado se les quitó
cuando dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y enseguida quisieron echarlo a un barranco. Y él pasó en medio de ellos. Por eso más adelante, cuando ya tenía discípulos y lo querían matar, mi hora no ha llegado. Igual pasaba en medio de ellos. Y finalmente él dijo: la hora llegó. Pero él, desde aquí, y faltaba tiempo para que él diera la vida, estaba diciendo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo la pongo. Fíjese bien. Yo la pongo. Mucha gente dice: no, es que ¿por qué el Padre permitió? ¿Por qué el Padre lo mandó? Bueno, el Padre lo envió, pero nadie forzó a Jesús. De hecho, él dijo desde el cielo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Nadie lo forzó. Entonces, por eso te digo que este pasaje nos habla mucho de la libertad, nos habla mucho de la salvación, nos habla mucho del cuidado y nos habla mucho del poder del gran yo soy. Cada vez que dice aquí yo soy, esa es otra alegoría. Ok, entonces dice, me quedé en el 14. El 14, ¿verdad? No. El 16 no lo he leído. Bueno, ok. Lo que quiero es que subrayes cuántas veces el Señor dice que nadie le quita la vida, sino que Él la pone. Yo pongo mi vida, es decir, nadie se la quita. El 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles serán esas otras ovejas que no eran de ese redil? Dice, cuando está hablando con alguien que le pide un milagro, dice que él fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acá dice que hay otras ovejas, ¿verdad? Que no son de ese redil. Y a esas también tenía que traer para hacer de esas ovejas, junto con las que ya estaban en el redil, un solo rebaño. Y habría un solo. Pues no dijeron un solo lobo, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y somos capaces de decir cosas así, ¿eh? Que a veces está la desesperación nuestra de que amamos a alguien y queremos que crea en nuestro Dios, que este Dios de la Biblia es distinto al Dios de nuestra religión. Bueno, ¿qué quiere ver para que crea? ¿Qué? ¿Que me muera y resucite? Pero ni me he muerto, mira, acá estoy. Y mejor ella ya se fue con el Señor, dicen los hermanos. No, pero un día va a estar ahí. Ok, entonces escuche con atención. Dice, nadie me la quita. ¿Ya tomó nota? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: está endemoniado, está fuera de sí, porque le escuchan. Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir
los ojos de los ciegos. Y se regresaron al capítulo anterior, ¿verdad? Porque ya todos sabían las obras que hacía el Señor, ¿sí? Los milagros, las sanidades, y que un hombre endemoniado pues no puede hacer eso. Entonces yo quiero ser hoy sí muy breve, y sin embargo, de verdad, lo único que quisiera es que siguiéramos orando por las necesidades de la iglesia, ¿sí? Hay tanta necesidad, y no crean, no solamente aquí, en todas partes. Dice la Escritura que debemos tenernos por bienaventurados cuando somos partícipes de los padecimientos que la iglesia está padeciendo en todas partes del mundo. Tú eres nuestra ciudad de refugio. Sí, Dios. Tú eres nuestro lugar de descanso. Todos los hombres con nosotros. Levanten su corazón.